Bueno, muy importante entender de que cuando nosotros decidimos entrar en la primera, entre el 10 y el 11, el 12, el 13 de marzo, que fueron días muy intensos de salud pública, cuando decidimos entrar en esa fase, tomamos esa decisión porque el pronóstico, las predicciones que teníamos de lo que iba a pasar no eran las más agradables. Además, teníamos en cuenta de que veníamos de una epidemia de dengue la más grande de los últimos 10 años, con un sistema de salud con muchísimas limitaciones históricas, un sistema de salud precario, pero también con un sistema de salud agotado, con todo su personal de blanco, sin vacaciones y bueno, enfrentando lo que fue la epidemia de dengue más grande de los últimos 10 años. Esa decisión la tomamos ahí y de ese momento a este pasaron más o menos 40 días. Esa cuarentena tuvo fases más intensas, fases menos intensas, ¿verdad? Pero sí estamos viendo de que hubo un buen resultado. El impacto que tuvimos en salud pública, por un lado, en el número de casos es ínfimo comparado a lo que nosotros estimábamos. La verdad que es muy pequeño. Nos dio tiempo al sistema de salud para mejorarlo, para aumentar sus capacidades, para mejorar el entrenamiento de los recursos humanos, para incorporar más recursos humanos. También para mentalmente estar preparados de lo que la epidemia que se nos viene, entender mejor cómo se contagia el virus, aunque esto es súper dinámico. Cada semana tenemos alguna novedad de cómo es el virus, cómo se contagia, el tiempo que puede estar en las superficies. La evidencia que tenemos es muy dinámica y eso hace que vayamos ajustando, ¿no? Hoy nos animamos a decir que estamos entrando en una cuarentena inteligente, que no significa dejar de estar en cuarentena, ¿sí? Significa entrar en una fase en la que entendiéndole mejor a cómo se comporta el virus, nosotros como sociedad vamos a gestionar y a ordenar y a controlar la dinámica de esa epidemia, que de hecho se llama inteligente, porque de alguna manera permite ir tomando decisiones según lo que está ocurriendo dentro del sistema de salud con respecto a las cuestiones epidemiológicas, con respecto a las cuestiones de los servicios de salud, nuestra capacidad de cama, de recursos humanos, de cómo está nuestro ejército que va a afectar a este problema, cómo está, si está saturado, si está estresado o no. Y de acuerdo a eso vemos qué medidas, qué políticas públicas vamos a ir implementando. A grandes rasgos, el orden de ir activando grupos económicos está concentrado o tiene el principio de ir activando grupos económicos que tienen un mejor control de los grupos de personas que se irán trabajando, que se irán activando, mejor dicho. Insisto, esto de los grupos, porque es muy importante entender de que personas que trabajan con grupos que conocen, o sea, trabajos que son fábricas u oficinas, donde las personas que trabajan se conocen y siempre es el mismo grupo de gente. Si tenemos un infectado, podemos a todo ese entorno, como la familia de esa persona o el entorno de ese trabajo, podemos enviarlo a cuarentena y podemos controlarlo epidemiológicamente. No así si yo, por ejemplo, me voy a un bar, a un restaurante, a un concierto. Por eso las medidas de frenar todo lo que es aglomeraciones, grandes aglomeraciones, un concierto, aunque sea al aire libre, pero con mucha gente, yo no conozco con quién estoy interactuando. Y si tuve un enfermo ahí, yo no sé a cuántas personas de ese entorno voy a tener que cuarentenar. Entonces, eso es un poco un ejemplo para entender qué grupos de trabajo vamos a ir activando, ¿verdad? Cada 3 semanas evaluaríamos si activamos más grupos de trabajo o no, dependiendo un poco de lo que ocurrió con ese grupo de trabajo activado y según lo que nos va diciendo en los modelos predictivos, tanto de epidemiología y matemáticos, y lo que nos está diciendo también la capacidad del sistema de salud. Por cuestiones biológicas, la enfermedad muestra de que por lo menos en 15 días tenemos una idea de lo que pasó 15 días antes, ¿sí? Entonces la evaluación lo vamos a tomar en las primeras 2 semanas, inclusive unos días más, antes de pasar o no a la siguiente fase. Esos 15 días o un poquito más nos da como tiempo epidemiológico, por cuestiones biológicas del virus, por cuestiones de comportamiento humano, ver si este nuevo grupo social incorporado o activado incrementó o no el número de casos que estamos teniendo y afecta a los indicadores que nosotros vamos a ir socializando, como el RO, que es el índice básico de reproductibilidad, que es en realidad el nivel de contagio que está teniendo en esa sociedad la enfermedad,
¿verdad? Y también indicadores un poco más duros, como por ejemplo el número de casos, el número de personas que tenemos internados, ¿verdad? Son varios indicadores que vamos a ir transparentando por una cuestión del valor de la transparencia, pero también para un empoderamiento de la gente, de la sociedad y de los científicos, para que nos puedan dar sus apreciaciones y sus modelos predictivos para ver qué hacemos en la siguiente fase. ¿Avanzamos en activar un grupo económico más? ¿Nos quedamos igual? O inclusive, si estamos mal, retroceder a volver a cerrar todos los grupos económicos activados. Es así. El concepto de cuarentena inteligente tiene la idea de evaluar, de ver la evidencia global que va habiendo, los nuevos conceptos, pero también lo que nos va ocurriendo en nuestro país, en nuestro sistema de salud y en la sociedad. Evaluando eso le da un dinamismo, una dinámica de poder ir ajustando. Inclusive, así como está escrito el plan, se puede ir cambiando, pueden haber conceptos nuevos de que podemos recién activar grupos económicos de este plan en fases más tardías o en fases más adelantadas, ¿verdad? Todo esto toda esta dinámica que tiene el plan está basada siempre en conceptos de salud pública con la evidencia más reciente y de mayor peso que se tenga.